El origen del pecado según la Biblia, Reina Valera 1909. Introducción. El origen del pecado presenta una introducción al estudio del pecado, comenzando con una definición bíblica que se basa en la creación perfecta y la excelencia de Dios. La metodología del estudio se centra en la Biblia Reina Valera 1909 y se analiza la creación perfecta en los 7 días, destacando la perfección y la excelencia de la obra de Dios, como se menciona en Génesis 1, 31, donde se dice que «y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno». El propósito del estudio es entender el origen del pecado y su relación con la creación perfecta, y se busca analizar la Biblia Reina Valera 1909 para comprender mejor este tema, considerando la importancia de la creación perfecta y la excelencia de Dios en la comprensión del pecado. En la creación perfecta se describe como un estado de perfección y excelencia, sin imperfecciones, y se destaca la importancia de entender este concepto para comprender el origen del pecado, según la Biblia Reina Valera 1909. El Jardín del Edén. El Jardín del Edén es descrito como un paraíso terrenal donde el hombre vivía en armonía con Dios y con la naturaleza, y donde había abundancia y provisión para todas sus necesidades. Según Génesis 2, 8, Dios plantó el Jardín del Edén y puso al hombre en él para que lo cuidara y lo guardara, y le dio el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el Jardín del Edén, el hombre disfrutaba de una relación estrecha con Dios y con la naturaleza, y había una gran variedad de árboles y plantas que proporcionaban alimento y satisfacían las necesidades del hombre, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El mandamiento de Dios en Génesis 2, 16 al 17 establece que el hombre no debe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que si lo hace, morirá, lo que implica una separación de Dios y una pérdida de la vida eterna. La desobediencia del hombre a este mandamiento tiene consecuencias graves, incluyendo la separación de Dios y la pérdida de la vida eterna, y marca el comienzo del pecado y la caída del hombre en la Biblia. La abundancia y la provisión en el Jardín del Edén eran una muestra de la bondad y la generosidad de Dios hacia el hombre, y la relación entre Dios y el hombre era una de intimidad y confianza, lo que se refleja en la descripción del Jardín del Edén como un hogar para el hombre. La creación de Eva y la tentación. La sección comienza con la descripción de la provisión abundante y el límite establecido por Dios, así como la consecuencia advertida por desobedecer sus mandatos, según la Biblia Reina Valera 1909. Luego se describe la creación de Eva, que incluye el sueño profundo de Adán, la extracción de la costilla, la formación de la mujer y la presentación de Eva a Adán, como se menciona en Génesis 2, 21 al 22. La narrativa continúa con la descripción de la relación entre Adán y Eva, y cómo la serpiente astuta los engaña en el Jardín del Edén, como se relata en Génesis 3, 1, donde la serpiente cuestiona la autoridad de Dios y los lleva a desobedecer sus mandatos. En la instrumentalización de la serpiente por parte de Satanás se menciona, y cómo esta estrategia del enemigo busca separar a la humanidad de Dios, como se menciona en Juan 12, 9, donde se describe a Satanás como el príncipe de este mundo. La sección concluye destacando la importancia de entender la estrategia del enemigo y la necesidad de mantenerse firme en la fe y la obediencia a Dios, para evitar caer en las trampas del diablo y seguir el camino de la salvación. La tentación y la duda. La sección describe la tentación y la duda sembrada en la historia bíblica, específicamente en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, donde la serpiente tenta a Eva con preguntas como «¿Crees que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín?» La tentación se divide en 3 partes: cuestionamiento, distorsión y seducción, donde la serpiente cuestiona la autoridad de Dios, distorsiona la verdad y seduce a Eva con promesas falsas. La duda sembrada se presenta en 3 formas: contradicción directa, insinuación maliciosa y promesa falsa, donde la serpiente contradice directamente a Dios, insinúa que Dios está restringiendo a Adán y Eva, y promete que si comen del árbol del conocimiento, serán como Dios. La serpiente utiliza preguntas como «¿Por qué os ha prohibido Dios comer de todos los árboles del jardín? Y no os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín, porque moriréis», para sembrar duda y confusión en la mente de Eva. La sección también menciona que la serpiente es astuta y utiliza su astucia para engañar a Eva y llevarla a desobedecer a Dios, lo que lleva a la caída del hombre y la introducción del pecado en el mundo. En la historia bíblica destaca la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de estar alerta contra las tentaciones y la duda sembrada por el enemigo, que busca separarnos de Dios y llevarnos por el camino de la destrucción. La caída del hombre. El origen del pecado describe la caída del hombre en el pecado,
citando Génesis 3, 4 al 5 y Génesis 3, 6, que narran la tentación y la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. La atracción visual, el deseo intelectual, la acción transgresora y la complicidad son los pasos que llevaron a la caída del hombre, según se describe en Génesis 3, 6, donde se menciona que Eva vio que el fruto del árbol era agradable a la vista, y que Adán y Eva comieron del fruto a pesar de la prohibición de Dios. En la conciencia del pecado se describe como un proceso que comienza con la apertura de los ojos, seguida de la vergüenza y la cobertura humana, como se menciona en Génesis 3, 7, donde Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez y se cubrieron con hojas de higuera. En la apertura de los ojos se refiere a la conciencia que Adán y Eva tuvieron de su pecado y su desnudez, lo que les llevó a sentir vergüenza y a intentar cubrirse, según se describe en Génesis 3, 7, donde se menciona que Adán y Eva se escondieron de Dios y se cubrieron con hojas de higuera. La vergüenza y la cobertura humana son consecuencias del pecado, y se describen como una respuesta natural del hombre para intentar ocultar su pecado y su desnudez, según se menciona en Génesis 3, 7 al 10, donde Adán y Eva intentan justificar su acción y ocultar su pecado ante Dios. En la sección de Génesis 3, 7 describe la situación en la que la serpiente engaña a la mujer, y ella come del fruto prohibido, lo que lleva a la caída del hombre y la introducción del pecado en el mundo. En Génesis 3, 8, se describe el escondite de Adán y Eva después de comer del fruto prohibido, y cómo Dios los busca y les pregunta sobre sus acciones, lo que lleva a la confrontación y la confesión de su pecado. En la confrontación en Génesis 3, 9 muestra cómo Dios interroga a Adán y Eva sobre su pecado, y cómo ellos tratan de justificar sus acciones y culpar a otros, lo que lleva a la iniciativa divina de castigar y redimir a la humanidad. En la iniciativa divina se describe como la acción de Dios para castigar y redimir a la humanidad después de la caída, y cómo Dios establece un plan para restaurar la relación entre Dios y la humanidad a través de la fe y la obediencia. En la sección también describe la importancia de la confesión y el arrepentimiento en la relación entre Dios y la humanidad, y cómo la iniciativa divina es un ejemplo de la misericordia y el amor de Dios hacia la humanidad a pesar de su pecado. En la narrativa de Génesis 3 destaca la naturaleza del pecado y sus consecuencias, y cómo la iniciativa divina es la respuesta de Dios al pecado y la forma en que Dios busca restaurar la relación con la humanidad. La confrontación y el juicio. En la sección comienza con la pregunta reveladora, que se refiere a la pregunta ¿dónde estás?, y cómo esta pregunta revela la naturaleza humana y su relación con Dios. Luego se presenta la invitación a la confesión, que destaca la importancia de reconocer y confesar los pecados, y cómo Dios invita a los seres humanos a arrepentirse y volver a Él. En la sección La culpa y la excusa, analiza cómo la humanidad tiende a culpar a otros y a hacer excusas en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, y cómo esto se refleja en la respuesta de Adán en Génesis 3, 12. En la sección El juicio de la serpiente describe el juicio que Dios impone a la serpiente, que incluye una maldición única, una degradación física y un juicio permanente, y cómo esto se relaciona con la naturaleza del pecado y la relación entre Dios y la humanidad. En la sección El juicio de la serpiente, se mencionan 3 aspectos del juicio: la maldición única, la degradación física y el juicio permanente, y cómo estos reflejan la gravedad del pecado y la justicia de Dios. En la sección también destaca la importancia de reconocer y asumir la responsabilidad de los pecados, y cómo la confesión y el arrepentimiento son fundamentales para restaurar la relación con Dios. El pecado y la promesa del Redentor. El origen del pecado, según la Biblia Reina Valera 1909, analiza el tema del pecado y la promesa del Redentor, destacando la enemistad establecida entre la serpiente y la mujer, así como la victoria prometida y el sufrimiento anticipado. En Génesis 3, 15, se establece la promesa del Redentor, donde se dice que la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, lo que se refiere a la victoria de Jesucristo sobre Satanás. En la promesa del Redentor se divide en 3 partes: enemistad establecida, victoria prometida y sufrimiento anticipado, lo que se refleja en la lucha entre el bien y el mal. En la sección también analiza el juicio de Eva, donde se multiplica el dolor en el parto y se establece el sufrimiento en la relación entre el hombre y la mujer, lo que se refleja en la Biblia como un castigo por el pecado original. En la promesa del Redentor se relaciona con la figura de Jesucristo, quien es el Redentor que viene a salvar a la humanidad del pecado y del sufrimiento, y se refleja en la fe cristiana como la esperanza de salvación y redención. En la sección concluye que la promesa del Redentor es una parte fundamental de la teología cristiana, y que la comprensión de esta promesa es esencial para entender el plan de salvación de Dios para la humanidad.
Las consecuencias del pecado de Adán. El origen del pecado describe los cambios en la relación matrimonial después del pecado de Adán, donde se menciona que la relación entre el hombre y la mujer se vio afectada, y que la mujer tendría deseos hacia su esposo, pero él tendría dominio sobre ella. En la causa del juicio de Adán se describe como la desobediencia a Dios, lo que llevó a la maldición de la tierra y a que el trabajo se dificultara, como se menciona en Génesis 3, 16 y 3, 17, donde se dice que el hombre tendría que trabajar duramente para obtener frutos de la tierra. En la maldición de la tierra se describe como un castigo por la desobediencia de Adán, donde la tierra produciría espinas y cardos, y el hombre tendría que luchar para obtener alimentos, como se menciona en Génesis 3, 17 y 3, 18, donde se dice que la tierra estaría sujeta a la maldición hasta que el hombre regrese al polvo. El trabajo dificultado se describe como una consecuencia del pecado de Adán, donde el hombre tendría que trabajar con sudor y esfuerzo para obtener frutos de la tierra, y que la mujer tendría dolor en el parto, como se menciona en Génesis 3, 16 y 3, 17, donde se dice que el hombre y la mujer tendrían que sufrir las consecuencias de su desobediencia. En la sección también menciona que la relación entre el hombre y la mujer se vio afectada por el pecado, y que el hombre tendría dominio sobre la mujer, como se menciona en Génesis 3, 16, donde se dice que la mujer tendría deseos hacia su esposo, pero él tendría dominio sobre ella. En la sección concluye que el pecado de Adán tuvo consecuencias graves para la humanidad, y que el trabajo y la relación entre el hombre y la mujer se vieron afectados por la desobediencia a Dios, como se menciona en Génesis 3, 17, donde se dice que el hombre tendría que trabajar duramente para obtener frutos de la tierra, y que la mujer tendría dolor en el parto. La expulsión del Edén. La expulsión del Edén es un tema importante en la Biblia, y se describe como Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén después de que desobedecieron su mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Del veredicto divino se encuentra la frase, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, lo que indica que la humanidad ha adquirido un conocimiento que solo pertenece a Dios. En la acción ejecutiva de la expulsión se describe con la frase, echó pues Jehová Dios al hombre, y le puso al oriente del jardín del Edén, lo que muestra cómo Dios toma medidas para separar a la humanidad del jardín del Edén. En la protección del árbol de la vida es otro tema importante, y se describe cómo Dios pone querubines y una espada flamígera para guardar el árbol y evitar que la humanidad vuelva a comer de él y viva para siempre en un estado de pecado. Según Génesis 3, 23 al 24, la expulsión del Edén es un castigo por la desobediencia de Adán y Eva, y se describe cómo Dios los expulsa del jardín y los pone en un estado de trabajo y sufrimiento. En la relación entre la expulsión del Edén y la condición humana es un tema central en la Biblia, y se describe cómo la humanidad está separada de Dios y del jardín del Edén, y cómo solo a través de la fe y la obediencia se puede restaurar la relación con Dios. El ángel que guarda el árbol de la vida es un símbolo de la protección y el cuidado de Dios, y se describe cómo Dios pone a los querubines y la espada flamígera para evitar que la humanidad vuelva a comer del árbol y viva para siempre en un estado de pecado. En la condición humana después de la expulsión del Edén es descrita como un estado de trabajo y sufrimiento, y se describe cómo la humanidad debe trabajar para ganarse el pan y vivir en un mundo hostil, pero que a través de la fe y la obediencia se puede encontrar la salvación y la restauración de la relación con Dios. La naturaleza del pecado. En la naturaleza del pecado se describe como un acto de desobediencia, una condición heredada, una separación de Dios y una muerte espiritual. Del pecado original se refiere a la transmisión del pecado de Adán a la humanidad, como se menciona en Romanos 5, 12, y se considera una condición heredada que afecta a todos los seres humanos. El testimonio de David en Salmo 51, 5 confirma la idea del pecado original, al decir que nació en pecado y que el pecado está presente en él desde su nacimiento. En la transmisión del pecado se produce a través de la generación, es decir, el pecado se transmite de padres a hijos, y esto se debe a la naturaleza pecadora de la humanidad. En las implicaciones teológicas del pecado original son importantes, ya que afectan la relación entre Dios y la humanidad, y se considera que el pecado es la causa de la separación entre Dios y los seres humanos. En la Biblia enseña que el pecado es una condición universal que afecta a todos los seres humanos, y que la única forma de superar el pecado es a través de la fe en Jesucristo y la aceptación de su sacrificio en la cruz. La universalidad del pecado. En la sección La universalidad del pecado describe cómo el pecado es universal y afecta a todos, según Romanos 3, 23, que dice porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En la naturaleza humana es descrita como inherentemente pecadora,
y se destaca que el corazón humano es engañoso y propenso al autoengaño, lo que lleva a la perversidad profunda. Del texto también se refiere a la idea de que el corazón humano es un laberinto de autoengaño, donde las personas pueden fácilmente engañarse a sí mismas y justificar sus acciones pecaminosas. Se menciona la Biblia, específicamente el libro de Romanos y el Salmo 17, 9, que describe la naturaleza humana como pecadora y engañosa, y destaca la necesidad de reconocer y confesar el pecado para poder recibir la gracia y el perdón de Dios. En la sección El corazón engañoso destaca la importancia de reconocer la naturaleza pecadora del corazón humano y la necesidad de buscar la verdad y la sabiduría en la palabra de Dios para evitar el autoengaño y la perversidad. El texto también se refiere a la idea de que la perversidad profunda es una característica de la naturaleza humana, y que sólo a través de la fe en Dios y la obediencia a su palabra se puede superar y recibir la salvación. La inclinación al mal. La inclinación al mal es un tema importante en la Biblia, y se menciona que la extensión del mal es del 100%, lo que indica que el mal es una parte integral de la naturaleza humana. En la persistencia del mal también se destaca, y se menciona que el mal es una fuerza constante que está presente en la vida de las personas, y que sólo puede ser superada a través de la fe y la obediencia a Dios. La bondad innata es un concepto que se cuestiona en el texto, y se menciona que la naturaleza humana es inherentemente pecadora, y que sólo a través de la gracia de Dios es posible alcanzar la salvación. Del texto también menciona la lucha interna que se libra dentro de cada persona, y se destaca la importancia de la fe y la obediencia a Dios para superar las tentaciones y los deseos pecaminosos. Se menciona que la Biblia enseña que la naturaleza humana es corrupta y que sólo a través de la fe en Jesucristo es posible alcanzar la salvación y la redención. Del texto también hace referencia a la idea de que la lucha interna es un proceso constante, y que es necesario estar en guardia contra las tentaciones y los deseos pecaminosos para poder vivir una vida virtuosa y justa. La importancia de la oración y la comunión con Dios también se destaca en el texto, y se menciona que es necesario buscar la guía y la protección de Dios para poder superar las dificultades y los desafíos de la vida. El texto concluye destacando la importancia de la fe y la obediencia a Dios, y se menciona que sólo a través de la fe en Jesucristo es posible alcanzar la salvación y la redención. El origen del pecado. Del texto describe el origen del pecado según la Biblia Reina Valera 1909, destacando la concupiscencia, la concepción y la consumación del pecado, y cómo Satanás influye en la humanidad para llevarla al pecado. En la concupiscencia se refiere al deseo del bien, pero que puede llevar a la práctica del mal, y se menciona que el deseo del bien puede llevar a la práctica del mal y que la práctica del mal puede llevar al reconocimiento del fracaso. En la concepción del pecado se describe como el momento en que se comienza a considerar la posibilidad de cometer un pecado, y se menciona que la concepción del pecado puede llevar a la consumación del pecado. En la consumación del pecado se refiere al momento en que se comete el pecado, y se menciona que la consumación del pecado puede llevar a la separación de Dios. Del texto también menciona la influencia de Satanás en la humanidad, describiéndolo como el adversario que busca llevar a la humanidad al pecado, y se destaca la necesidad de vigilancia para evitar caer en el pecado. Se menciona que la Biblia enseña que el pecado puede llevar a la separación de Dios, y que es importante reconocer el fracaso y buscar la esperanza en Cristo para superar el pecado. El texto concluye destacando la importancia de la vigilancia y la necesidad de buscar la guía de Dios para evitar caer en el pecado y mantener una relación saludable con Él. El peligro mortal. En la sección El peligro mortal describe la caída de Lucifer y cómo su ambición desmedida lo llevó a intentar usurpar el trono de Dios, lo que resultó en su humillación y caída. En la posición original de Lucifer es descrita como una criatura hermosa y poderosa, pero su ambición y orgullo lo llevaron a rebelarse contra Dios, como se menciona en Imicro JK y RPPA. En la usurpación intentada por Lucifer se describe como un intento de tomar el lugar de Dios, pero esto resultó en su derrota y humillación, como se menciona en PA. En la humillación resultante de la caída de Lucifer se describe como un castigo por su orgullo y ambición, y se menciona que su caída es un ejemplo para los creyentes, como se menciona en Isaías 14, 12-14. En la sección también menciona que el orgullo es la raíz del pecado y que la advertencia apostólica es importante para evitar caer en el mismo error que Lucifer, como se menciona en el Nuevo Testamento. En la advertencia apostólica se refiere a la importancia de humildad y obediencia a Dios, y se menciona que el orgullo y la ambición pueden llevar a la destrucción, como se menciona en el Biblia. En la sección concluye que la caída de Lucifer es un ejemplo de cómo el orgullo y la ambición pueden llevar a la destrucción,
y que es importante para los creyentes evitar caer en el mismo error y buscar la humildad y la obediencia a Dios. El proceso de inflación. El proceso de inflación se refiere a la relación entre la humanidad y Satanás, donde se destaca el paralelismo entre la caída de Satanás y la caída del hombre. La Biblia describe cómo Satanás, también conocido como el diablo, se rebeló contra Dios y cómo esta rebelión se refleja en la caída del hombre, como se menciona en 1 Timoteo 3, 6, donde se dice que el diablo engañó a la mujer y la llevó a desobedecer a Dios. En la rebelión angelical se describe en Jueces 1, 6, donde se menciona que algunos ángeles se rebelaron contra Dios y se unieron a Satanás, lo que llevó a su caída y expulsión del cielo. En la relación entre la humanidad y Satanás se destaca en la Biblia, donde se describe cómo Satanás engaña a la humanidad y la lleva a pecar, como se menciona la historia de Adán y Eva, donde Satanás los engaña y los lleva a desobedecer a Dios. En la Biblia también describe cómo la humanidad puede resistir a las tentaciones de Satanás y seguir a Dios, como se menciona en la historia de Job, donde Job resiste a las tentaciones de Satanás y mantiene su fe en Dios. En resumen, el texto describe la relación entre la humanidad y Satanás, y cómo la rebelión de Satanás se refleja en la caída del hombre, y cómo la humanidad puede resistir a las tentaciones de Satanás y seguir a Dios. El pecado como transgresión. El origen del pecado analiza el concepto del pecado como transgresión, definiéndolo como la acción de desobedecer a Dios y sus mandamientos, como se menciona en 1 Juan 3, 4, que dice: cualquiera que cometa pecado, comete también transgresión, porque el pecado es transgresión. En la naturaleza de la transgresión se explica como la violación de los límites divinos establecidos por Dios, y se destaca que el pecado es una rebelión contra la autoridad de Dios, como se menciona en 1 Juan 3, 4, que enfatiza que el pecado es una transgresión de la ley de Dios. En la sección también explora la idea de que el pecado puede llevar a la esclavitud, como se menciona en Romanos 8, 34, donde se dice que Jesucristo nos libera de la esclavitud del pecado, y que aquellos que están en Cristo ya no están bajo la condenación del pecado. La esclavitud del pecado se describe como un estado en el que el individuo se encuentra sometido a la tiranía del pecado, y se destaca que solo a través de la fe en Jesucristo se puede obtener la libertad y la victoria sobre el pecado, como se menciona en Romanos 8, 34, que enfatiza la liberación que se obtiene a través de la fe en Cristo. En la sección concluye que el pecado es una transgresión de la ley de Dios, y que la esclavitud del pecado puede ser superada a través de la fe en Jesucristo, quien nos libera de la condenación del pecado y nos da la victoria sobre el pecado. La servidumbre del pecado. El texto describe el origen del pecado según la Biblia Reina Valera 1909, destacando la importancia de entender la realidad de la servidumbre y el ciclo de adicción que puede llevar a la muerte espiritual. En la realidad de la servidumbre se refiere a la condición en la que el ser humano se encuentra sometido al pecado y a la muerte, y cómo esta condición puede ser superada a través de la liberación que ofrece la fe en Dios. El ciclo de adicción se describe como un proceso en el que el ser humano se encuentra atrapado en un patrón de comportamiento pecaminoso, y cómo este ciclo puede ser roto a través de la intervención divina y la decisión personal de buscar la liberación. En la necesidad de liberación se destaca como una necesidad fundamental para el ser humano, ya que sin ella se puede caer en la esclavitud del pecado y la muerte, y como la fe en Dios puede proporcionar la liberación necesaria para superar esta condición. El pecado y la muerte se describen como consecuencias directas de la desobediencia a Dios, y como la muerte espiritual es el salario del pecado, según se establece en Romanos 6, 23, que dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. En las dimensiones de la muerte se describen como una condición que afecta no solo al cuerpo físico, sino también al alma y al espíritu, y como la muerte espiritual puede ser superada a través de la fe en Dios y la aceptación de su plan de salvación. El contraste entre la vida y la muerte se destaca como una realidad fundamental en la condición humana, y como la fe en Dios puede proporcionar la vida eterna y la liberación del pecado y la muerte, según se establece en la Biblia. La separación de Dios. En la separación de Dios se describe en Romanos 6, 23, donde se menciona que el pecado conlleva la separación de Dios y que la muerte es el resultado del pecado, y que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. En la corrupción de la creación se menciona en Romanos 8, 22, donde se describe que la creación está sufriendo y gimiendo debido a la corrupción causada por el pecado, y que la creación anhela la liberación de la corrupción. En Isaías 59, 2, se menciona que el pecado separa a los hombres de Dios, y que la iniquidad es lo que nos separa de Él, y que la maldad es lo que nos impide acercarnos a Dios.
En la Biblia enseña que el pecado tiene consecuencias graves, como la separación de Dios y la corrupción de la creación, y que solo a través de la fe en Cristo Jesús se puede obtener la vida eterna y la liberación de la corrupción. La obra de Dios es restaurar la relación entre Dios y los hombres, y para lograr esto, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por los pecados de la humanidad y para que los hombres puedan recibir la vida eterna y la salvación. La fe en Cristo Jesús es la única forma de obtener la salvación y la vida eterna, y de escapar de la condenación y la separación de Dios, y de experimentar la restauración de la relación con Dios y la liberación de la corrupción. El juicio del pecado. Del texto describe el juicio del pecado según la Biblia Reina Valera 1909, y se divide en 3 secciones: la muerte física, el juicio posterior y la sentencia eterna. En la sección de la muerte física, se menciona que la muerte física es el resultado del pecado, y que la Biblia enseña que el pecado lleva a la separación de Dios y a la muerte eterna. En la sección del juicio posterior, se describe el juicio que ocurrirá después de la muerte física, en el que cada persona será juzgada según sus obras y recibirá su recompensa o castigo según su relación con Dios. En la sección de la sentencia eterna se refiere a la sentencia final que se emitirá después del juicio, en la que los justos recibirán la vida eterna y los injustos sufrirán el castigo eterno, y se menciona que la Biblia enseña que la sentencia eterna es un tema importante que debe ser considerado por todos. El texto también menciona que la Biblia enseña que la muerte física no es el fin, sino que hay un juicio posterior y una sentencia eterna que esperan a cada persona, y que la relación con Dios es lo que determina el resultado del juicio y la sentencia. Se menciona que el libro de Hebreos 9:27 enseña que cada persona morirá y será juzgada, y que la Biblia enseña que la sentencia eterna es un tema que debe ser considerado por todos, y que la relación con Dios es lo que determina el resultado del juicio y la sentencia. El texto concluye que la sentencia eterna es un tema importante que debe ser considerado por todos, y que la relación con Dios es lo que determina el resultado del juicio y la sentencia, y que la Biblia enseña que la muerte física no es el fin, sino que hay un juicio posterior y una sentencia eterna que esperan a cada persona. La necesidad de redención. El origen del pecado se enfoca en la necesidad de redención y el plan de salvación según la Biblia. La necesidad de redención se divide en 4 puntos importantes: reconciliación con Dios, liberación del pecado, renovación interior y nueva vida espiritual, que son fundamentales para la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. En el pasaje de Efesios 2:1-3, se destaca la importancia de la reconciliación con Dios y la liberación del pecado, y cómo a través de la fe en Cristo, los creyentes pueden experimentar una renovación interior y una nueva vida espiritual. El plan de salvación se basa en 4 principios clave: el amor divino, el sacrificio del Hijo, la fe salvadora y la salvación eterna, que se reflejan en la declaración de Juan 3:16, que dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. La fe salvadora es un elemento crucial en el plan de salvación, ya que a través de la fe en Cristo, los creyentes pueden recibir la salvación eterna y experimentar la renovación interior y la nueva vida espiritual que ofrece Dios. En resumen, destaca la importancia de la redención y el plan de salvación según la Biblia, y cómo a través de la fe en Cristo, los creyentes pueden experimentar la reconciliación con Dios, la liberación del pecado, la renovación interior y la nueva vida espiritual. La pureza perfecta de Cristo. El origen del pecado describe la pureza perfecta de Cristo, quien es considerado sin pecado. Se menciona que Cristo es el sustituto perfecto, ya que es capaz de satisfacer la justicia de Dios y salvar a la humanidad del pecado, y que su pureza y perfección son esenciales para esta tarea. La justicia imputada es un concepto clave en esta sección, ya que se refiere a la idea de que la justicia de Cristo es atribuida a aquellos que creen en Él, lo que les permite ser considerados justos ante Dios. En la sección también destaca la importancia de la fe en Cristo para recibir la justicia imputada, y cómo esta fe es necesaria para ser salvos del pecado y recibir la vida eterna. Se menciona que Cristo es el único que puede satisfacer la justicia de Dios, y que su muerte y resurrección son esenciales para la salvación de la humanidad, y que a través de su sacrificio, los creyentes pueden recibir la justicia imputada y ser considerados justos ante Dios. La pureza perfecta de Cristo es un tema central en esta sección, y se destaca como su ausencia de pecado es lo que lo hace capaz de ser el sustituto perfecto para la humanidad, y como su pureza es un ejemplo para los creyentes de cómo deben vivir su vida. La cruz como solución. En la sección La cruz como solución describe la carga vicaria, el propósito transformador y el resultado sanador de la cruz,
según la Biblia Reina Valera 1909, destacando la importancia de la cruz en la solución del pecado. El propósito transformador de la cruz se relaciona con la transformación que se produce en la vida de las personas que aceptan a Jesucristo. El arrepentimiento y la restauración. Del texto describe el origen del pecado según la Biblia Reina Valera 1909, y se enfoca en el proceso de restauración y justificación del ser humano ante Dios. Del proceso de restauración incluye varios pasos, como el reconocimiento del pecado, la contrición, la conversión y la restauración, y se destaca la importancia de la fe en Cristo para lograr la justificación. La fe en Cristo se compone de 3 elementos: el conocimiento, la confianza y el compromiso, y se enfatiza la necesidad de confiar en la obra de Cristo para ser justificado ante Dios. El conocimiento se refiere a la comprensión de la naturaleza y el propósito de Dios, y se menciona la importancia de conocer a Cristo y su obra de redención. La confianza se enfoca en la necesidad de depositar la fe en Cristo y su obra, y se destaca la importancia de la confianza en la justificación del ser humano. El compromiso se refiere a la decisión de seguir a Cristo y vivir según sus enseñanzas, y se enfatiza la necesidad de comprometerse con la fe para lograr la justificación. La justificación se describe como una declaración legal de parte de Dios, en la que se declara al ser humano justo y sin pecado, y se destaca la importancia de la fe en Cristo para lograr esta justificación. Se menciona que la justificación no se basa en las obras del ser humano, sino en la obra de Cristo, y se enfatiza la necesidad de confiar en la gracia de Dios para ser justificado. La paz resultante. En la sección La paz resultante describe cómo la paz se logra a través de la relación con Dios, y cómo esta relación se ve afectada por la naturaleza humana y la presencia del pecado, según establecido en la Biblia Reina Valera 1909. Se menciona que la paz se logra a través de la fe en Jesucristo, quien es el medio provisto por Dios para reconciliar a la humanidad con Él, y que esta fe nos permite acceder a la gracia y el amor de Dios. En la sección El medio provisto explica cómo Jesucristo es el medio por el cual Dios nos proporciona la paz y la salvación, y cómo a través de él podemos tener una relación personal con Dios, según establecido en la Biblia Reina Valera 1909. En la sección La nueva naturaleza describe cómo la fe en Jesucristo nos da una nueva naturaleza y nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y cómo esta nueva naturaleza se opone a la naturaleza pecadora que nos caracteriza como humanos, según establecido en 2 Corintios 5, 17. Se menciona que la renovación y la transformación son posibles a través de la fe en Jesucristo, y que esta fe nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y recibir la paz y la salvación que Él nos ofrece, según establecido en la Biblia Reina Valera 1909. En la sección Naturalezas describe cómo la naturaleza humana se ve afectada por el pecado y cómo la fe en Jesucristo nos da una nueva naturaleza que nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, según establecido en la Biblia Reina Valera 1909. Se menciona que la Biblia Reina Valera 1909 establece que la fe en Jesucristo es el medio por el cual podemos recibir la paz y la salvación, y que esta fe nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y recibir la gracia y el amor que Él nos ofrece. La lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado es un tema importante en la Biblia, y se destaca la importancia de la disciplina diaria para vencer el pecado, como se menciona en Gálatas 5, 16, que dice deseo del espíritu contra la carne. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la lucha contra el pecado, y se nos dice que debemos caminar en el Espíritu para no cumplir los deseos de la carne, y que el Espíritu da vida y paz. La disciplina diaria es necesaria para vencer el pecado, y se nos aconseja que nos sometamos a la disciplina del Espíritu Santo, que nos ayuda a vivir una vida santa y a evitar el pecado. En la Biblia nos enseña que debemos llevar una vida de obediencia a Dios y de sumisión al Espíritu Santo, y que debemos evitar los deseos de la carne, que nos llevan al pecado. El poder del Espíritu Santo es fundamental para vencer el pecado, y se nos dice que el Espíritu Santo nos da la victoria sobre el pecado y nos ayuda a vivir una vida santa. La lucha contra el pecado es un proceso diario, y se nos aconseja que nos esforcemos por vivir una vida de santidad y de obediencia a Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. El texto también menciona la importancia de la oración y de la comunión con Dios para vencer el pecado, y se nos dice que debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. En resumen, la lucha contra el pecado es un tema importante en la Biblia, y se nos enseña que debemos confiar en el poder del Espíritu Santo y en la disciplina diaria para vencer el pecado y vivir una vida santa. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante.
Y si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Génesis 3, 1 al 24. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3 Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 5 Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? 10 Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. 11 Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 12 Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. 13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. 14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 16 A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17 Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. 20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 22 Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 23 Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 1 al 24.